Bueno, entonces el tema de productos notables consiste en hacer multiplicaciones de una manera abreviada, dependiendo de la forma de algunas operaciones o de algunos polinomios que cumplen con algunas características. Y son varios casos. Como resumen, vamos a escribir los casos que son. El primero es suma por diferencia, a más b por a menos b. Suma por diferencia. ¿Cómo lo reconozco? Porque hay dos cantidades que se están sumando y se multiplican por las mismas dos cantidades pero restando. ¿Cómo lo resuelvo? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Nada más. Segundo caso. Cuando yo tengo la suma de dos cantidades por la misma suma de dos cantidades. Eso es lo mismo que decir cuadrado de binomio. ¿Cómo se resuelve el cuadrado de binomio? El cuadrado de binomio se resuelve primero al cuadrado más dos veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Y si es con un signo menos en la mitad, pues es primero al cuadrado menos dos veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Eso es todo. Ahora, si yo tengo las dos cantidades multiplicadas tres veces, es lo mismo que si yo tuviera el cubo de esa suma. Se llama cubo de binomio. ¿Cómo se resuelve el cubo de binomio? El primero al cuadrado más tres veces el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y si tengo un signo menos en la mitad, es lo mismo, primero al cubo, tres veces primero cuadrado por segundo, tres veces primero por segundo al cuadrado, segundo al cubo. Pero en este caso los signos van intercalados. Primero es un más que no se escribe, luego sigue menos, luego sigue más y luego sigue menos. Nada más. Siguiente caso. P, E y U. AX más B por CX más D. P, E y U, primeros, A por C, se pone X a la 2, más externos, A por D, más internos, B por C, y se pone la X. Últimos, B por D. P, E y U. El último caso que vimos es cuando tenemos dos cantidades que se están multiplicando por la primera al cuadrado menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. La respuesta de eso es simplemente la primera al cubo más la segunda al cubo. O cuando tengo la primera, una cantidad menos otra cantidad, primera al cuadrado más primero por segundo más segundo cuadrado. Aquí el resultado es la primera al cubo menos la segunda al cubo. Ese es el resumen, ¿sí? El resumen. ¿Cuáles son los nombres? Este de aquí se llama suma por diferencia. Este de aquí se llama cuadrado de binomio. Este de aquí se llama cubo de binomio. Este de aquí se llama primeros, externos, internos, últimos. P, E y U, primeros, externos, internos, últimos. Y este de aquí
Escrito de esa manera no tiene nombre, pero vamos a ponerle como suma, diferencia, suma o diferencia de cubos. Esos serían los casos de los productos notables. Vamos a escribirlos nuevamente como resumen. Vamos a escribir a más b por a menos b, ya sabemos, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. A más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A menos b al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A más b al cubo es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. A menos b al cubo es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Ax más b por cx más d, p, e y u serían primeros por la x al cuadrado más externos más internos por la x más últimos. Listo. Ahora a más b por el primero al cuadrado más primero por segundo. Aquí hay un error. Si el signo del primer factor es más, aquí debe aparecer un menos. Primero por segundo más segundo al cuadrado. La respuesta de esto es el primero al cubo más el segundo al cubo. Y si tengo a menos b primero al cuadrado más primero por segundo más segundo al cuadrado es el primero al cubo menos el segundo al cubo. Estos dos son el mismo caso, estos dos son el mismo caso y estos dos son el mismo caso. Vamos a escribirlos nuevamente. Suma por diferencia. Cuadrado de binomio. Cubo de binomio. Primeros, externos, internos, últimos. Y suma o diferencia de cubos. Vamos a llamarlo así. Este sería el resumen de los casos de productos notables. Esta tablita es la que deben memorizarse y aprender a manejar para poder resolver cualquier caso de productos notables.